y más en pacientes que ya hayan tenido deficiencias. ¿Sí? Vamos a continuar. Y el famoso TRALI. ¿Qué es el TRALI? Perdón. Simplemente es el edema pulmonar, pero no tiene origen cardiológico. ¿Ya? Entonces, ¿por qué sucede el TRALI? Sucede porque hay anticuerpos antileucocitarios, específicamente los neutrófilos, que activan todo el sistema de complemento. Por eso es grave. Con el TRALI y con el TACO que hace un momento les estaba mencionando, los pacientes fallecen, ¿no? Sobrecarga circulatoria, edema agudo de pulmón, es muy delicado eso, chicos. Aquí sí que tenemos que hacer diuréticos, se hace sobre todo furosemida, se puede usar en horario, la hidrocortisona porque hacen sobrecarga hídrica, ¿no? En este caso a nivel pulmonar, ¿ya? ¿Qué más? Podemos tener refractariedad plaquetaria. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes puedan desarrollar incluso por la refractariedad de plaquetas, llegar a púrpura. Eso es lo más grave. En la refractariedad de plaquetas es causado por anticuerpos antileucocitos y también antiplaquetas. ¿Ya? La púrpura como tal, solamente por anticuerpos antiplaquetarios. Miren, todo es anticuerpos, chicos, ¿sí? Los cuales pueden originar estas alteraciones que estamos viendo, ¿no? Perdón, chicos. Ok. Bueno, ya estamos acabando. Vamos a las tardías. Pasemos a las tardías, ¿ya? Las tardías, ¿sí? Habíamos dicho más de 24 horas, ¿no es cierto? También hay no inmunológicas como también inmunológicas. Las tardías, chicos, no son tan comunes. Las más comunes son las inmediatas que ya vimos, ¿no? En las tardías no inmunológicas se encuentra la hemocromatosis, que resulta solamente de transfusiones múltiples. Esto lo sufren sobre todo los pacientes crónicos, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad renal, que constantemente por su hemodiálisis requieren transfusión. Cada hemodiálisis y la enfermedad propiamente dicha les ocasiona anemia severa. Entonces, constantemente requieren apoyo de sangre, apoyo transfusional y secundariamente desarrollan hemocromatosis. Hay muchas otras enfermedades, como por ejemplo el síndrome mielodisplásico, la anemia plástica, que por la misma, como dice la misma etiología, pueden desarrollar una hemocromatosis, ¿no? ¿Quieren saber qué es una hemocromatosis? Solamente la sobrecarga de hierro en diferentes órganos, como el corazón, la piel, el hígado, pulmones, ¿no? Que a causa de infarto de miocardio, ¿no? O también falla renal, pueden fallecer estos pacientes. Pues no es transfundir nomás así también cantidades. Hay que determinar si tu paciente tiene o no esa sobrecarga de hierro para usar un medicamento que saca hierro, para que me entiendas, ¿no? En este caso, la deferoxamina es un medicamento quelante que queda el hierro. Así también lo usamos, ¿no? En la hematología. Y vamos a continuar. Obviamente, cuando son reacciones transfusionales tardías, pueden haber transmisión de enfermedades, como les había dicho. Las más comunes, ¿no? El VIH, hepatitis C, hepatitis B, sobre todo aquellos pacientes que constantemente se someten a transfusión, tienen ese riesgo, ¿no? Antes, cuando no teníamos factor 8, factor 9 en los pacientes con hemofilia, realizábamos mucho la transfusión de plasma de crioprecipitados. Pues sí, muchos pacientes han llegado a tener ese tipo de infección. No les digo que todos sean contagiados, sean contaminados, no. Alguno que otro caso. No hay otros virus menos frecuentes que también pueden estar presentes en esta transmisión de enfermedad, ¿ya? Ahora vamos a las inmunológicas. Las inmunológicas, ¿cuáles son? Tenemos a la hemólisis, que esta resulta lo mismo que la anterior, ¿no? Por la presencia de anticuerpos antieritrocíticos, perdón. También puede existir la aloinmunización de antígenos, que es por la exposición de todo. Aquí ya puede ser plaquetas, glóbulos blancos, hematíes, pero ojo, del donante, ¿ya? El H, que sería la enfermedad injerto contra huésped, es solamente por el injerto del linfocito T. Por eso les decía hace un momento que transfundir sangre no es como cualquier suero, es como hacer un trasplante de un tejido vivo.
Por eso incluso desarrollan el famoso H, y el H puede llevar a falla renal, puede llevar como dicen, falla multiorgánica y el paciente fallecer. Entonces, grave también el H, es como cuando se realiza trasplante de órganos, ¿no? ¿Qué más, chicos? Tenemos la inmunosupresión. La inmunosupresión se cree que es por la alteración de la citocina, sobre todo interleucina 6, 2 y demás, así también por otros antígenos que todavía no tienen una determinación propia, ¿ya? Eso sobre todo, chicos, en relación a las tardías, pero quisiera que le den más énfasis a las inmediatas porque esas son las más comunes, pero son más amplias, como han visto. Chicos, una disculpa grande, como pueden observar aquí las inmediatas, esto está bien, no inmunológicas, está bien, pero acá, por favor, chicos, no, es inmunológica. Yo lo voy a corregir para que no tengan confusión. Seguiremos, entonces ya estamos acabando. Como les había dicho, la transfusión no es cualquier cosa. Tal vez el transfundir sangre puede ser peor que la misma enfermedad que tiene el paciente, ¿no? Entonces aquí mucho va a depender de la decisión correcta del personal médico que está indicando la transfusión, ¿sí? Antes de que se realice la transfusión pueden haber conflictos en el procesamiento de estos hemocomponentes, como hemos visto, ¿no? La decisión misma puede fallar, puede ser que el médico que está indicando una transfusión con un volumen que no corresponde porque tiene otras patologías de base del paciente. O sea, hay que saber valorar bien al paciente antes de transfundir, ¿ya? Y como se han dado cuenta, la misma transfusión como tal, solo el hecho de transfundir, pero de una manera inadecuada, ya sea rápida o tardía, puede producir un alto índice de mortalidad en el paciente, ¿ya? Como les había dicho, la transfusión, el tiempo era de 3 a 4 horas, pero ha sucedido en diferentes instituciones donde yo he estado, imagínense, incluso con especialistas, donde la transfusión se ha hecho en 12 horas. ¿Se imaginan? El paquete globular colgado ahí 12 horas, obvio, ya un caldo de cultivo total. Y el paciente resulta después de la transfusión inmediatamente con sepsis, ¿no es cierto? Entonces, miren que el acto nada más de la transfusión ya puede ser un riesgo, ¿ya? Aquí podemos observar que en relación a la transfusión, la reacción hemolítica aguda, generalmente el error humano, ya sea en la toma de muestra, en la decisión médica y en el acto mismo, puede tener un 86% de existir error humano. O sea, la culpa no es tanto el banco de sangre o el hemocomponente propio, sino quien lo ha administrado, quien ha decidido la transfusión puede tener la culpa en un 86%. Eso es alto, ¿ya? Entonces, decidan bien, chicos, cuándo sí, cuándo no. Eso les he dado en el tema de hemocomponentes. Simplemente revisen ese tema, ¿ya? Para decidir bien cuándo sí, cuándo no. Como dice en esta diapositiva, la mejor transfusión es la que no se realiza, por todo lo que les había mencionado. Y la mejor transfusión de sangre es la bien indicada. Entonces, para indicar bien, necesitas conocer la característica de cada hemocomponente. Cada hemocomponente, que me refiero al paquete globular, al concentrado plaquetario, al plasma fresco congelado y al crioprecipitado, esos 4 paquetes, de cada uno, tu deber es conocer cada uno de qué volumen viene, cada uno a qué temperatura se almacena, cada paquete, cada hemocomponente, cuánto tiempo de vida tiene, ¿sí? Cada hemocomponente, en cuánto tiempo se debe transfundir, porque no es lo mismo transfundir un paquete globular que tiene 300 ml a un crioprecipitado que tan solo tiene 20 ml, ¿sí? Y no es lo mismo el almacenamiento tampoco, ¿no ven? El paquete globular es 2 a 6 grados centígrados.
pero el crío precipitado incluso puede sobrepasar a menos 180 grados centígrados, ¿no es cierto? El paquete globular puede estar estático hasta 20 minutos, hasta exagerando, hasta 40 minutos, exagerando, ¿no? Pero si el concentrado plaquetario lo dejas inmóvil minutos, ya no sirve, porque tú sabes que las plaquetas se mantienen vivas, activas, funcionales cuando están en movimiento. Por tanto, ese concentrado plaquetario constantemente debe estar en movimiento. Lo dejas estático porque lo has recogido, te han mandado a de algo en sangre, tú lo trajiste, la lista te dijo, ya déjamelo hijito, tú lo dejaste ahí en la y ya ha pasado 1 hora, 2 horas, ¿no? Pues ya las plaquetas se han agregado entre ellas y ya no sirve esa transfusión, ya no sirve ese hemocomponente, porque lo único que hay en esa bolsita ya es suero, plaquetas ya no, las plaquetas ya están agregadas. Entonces, cuando tú transfundas, o le transfundan, perdón, ese hemocomponente, solo le van a transfundir suero y no las plaquetas. Por eso el paciente va a seguir sangrando. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia, chicos. Aquí un poquito más detallado, la clínica de las reacciones más graves, ¿no? En este caso, la hemólisis intravascular. Para que tú te des cuenta que tu paciente está con hemólisis intravascular, que es grave esta reacción, chicos, que les podría suceder, ¿qué vas a ver? Vas a ver que de la nada se va a poner ansioso, va a tener la sensación de muerte, como si estuviera ahogando, opresión, dolor retroesternal, así como un infarto de miocardio, así le vas a notar a tu paciente, o incluso dolor lumbar, ¿ya? Va a tener una fiebre grave, 40 grados centígrados o más, de repente va a empezar con escalofríos así fuertes, ¿ya? Va a vomitar tu paciente, su presión se va a disparar, 200, 120, así grave, grave, ¿ya? O lo contrario, va a tener hipotensión grave, es decir, presiones de 60, 40, 40, 20, te vas a asustar. Perdón, taquicardia, ¿no? De 160, 180, o sea, grave, grave, grave. Esto es hemólisis intravascular. Cuando veas que tiene esto tu paciente, eso es hemólisis intravascular. ¿Y por qué sucede? Por eso les decía lo grave, ¿no? Por incompatibilidad de grupo ABO, del sistema ABO, ¿no? En este caso, que como les decía un ejemplo, ¿no? Yo soy grupo positivo y a mí me pasan un A, por ejemplo, que no está bien, ¿no es cierto? Un A. Yo soy O positivo y me pasan un A negativo, nada que ver. Ahí sí que riesgo de muerte alto, alto en tu paciente. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo reaccionas? Detienes definitivamente la transfusión, aunque apenas hayan conseguido ese paquete globular, haya costado todo, lo detienes. Administras corticoides como te he indicado, preferentemente la hidrocortisona en bolos, 200 miligramos así, sin miedo, en bolo, y luego 100 cada 8 horas, ¿no? Tienes que hidratar por lo menos 3 litros en 24 horas. Tienes que mantener una diuresis de más de 100 ml por hora. Y si no está orinando tu paciente, tienes que darle diuréticos, tienes que forzar la diuresis, preferentemente con furosemida. Y si no te está funcionando la furosemida, incluso tienes que usar el manitol cada 6 horas. ¿Ya? Entonces, es grave, chicos, estos pacientes. Miren, incluso te vas a preocupar tanto porque tu paciente va a estar con disnea y te vas a pensar que se está teteando, que está teniendo un tromboembolismo pulmonar, vas a pensar que está en falla y de verdad que sí está en falla renal aguda. Va a ser coluria, anuria, se va a chocar. Y en cualquier lugar donde le hagan punción o algún procedimiento, ¿no es cierto? Tal vez le van a querer, qué sé yo, instalar un catéter venoso central o algo así a tu paciente. Va a sangrar con mucha facilidad, ¿ya? Entonces eso, chicos, espero que jamás les toque este caso. A mí me ha tocado, ¿para qué? Y no, yo les cuento lo que a mí también me ha pasado, porque es grave cuando tú estás frente a ese paciente. Todo parece normal, ha venido por anemia, le estás transfundiendo y de la nada, bien, o sea, lo que
estos pacientes pueden desarrollar es peor de lo que ya tenían como cuadro de base, ¿no? Pues una transfusión puede llevarle al otro lado a tu paciente. Mucho cuidado. Estos signos después de la transfusión, por eso hay que vigilar en esas 3 o 4 horas, hablando de la sangre de un paquete globular, se tiene que vigilar estrictamente, como sabes que hacen fiebre, ¿no? Hipertensión, hipotensión, taquicardia, disnea, mínimamente tu paciente tiene que estar con control de signos vitales, por lo menos en esas 3 horas, por lo menos 3, 4 veces le tienes que realizar los controles, no ver cómo está la diuresis, vigilar y preguntarle, ¿no le duele? No, a ver, está orinando, ¿cómo está? Ya tienes que averiguar, tienes que revisar y evitar a que se complique tu paciente, porque fallecen en el hospital de la mujer por estos cuadros y como lamentablemente muchos no conocen cómo manejarlo, los pacientes fallecen. Lo mismo en neonato y en otras especialidades. Acuérdense de esto que les estoy explicando, ¿ya? La hemólisis extravascular, chicos, es una verdadera, ¿ya? La intra es pues porque ya se dan cuenta, ¿no? Destrucción dentro del vaso. Por eso afecta multiorgánico, pulmonar, cardíaco, renal, ¿no? Porque es intra. Mientras que la extravascular todavía es más llevable, ¿ya? En la extravascular, ¿qué vas a ver? Vas a ver fiebre, ictericia, fiebre, vas a encontrar que el paciente esté con escalofríos, con coluria, pero no es tan grave como la otra, ¿verdad? Esta es más por incompatibilidad del RH, que tu paciente haya sido un RH positivo y tú le hayas puesto negativo, digamos, ¿no? Entonces, más que todo por el RH es. Pueden haber otros, como puedes observar, pero este es el más común que quisiera que te acuerdes, ¿ya? En este caso, ¿qué haces? ¿Cómo vas a reaccionar? Obvio, le detienes también, aquí no dice, perdón, pero le detienes la transfusión. Le hidratas 3 litros en 24 horas, por lo menos, mínimo, y también le das corticoides. Siempre, siempre que hay hemólisis, siempre, siempre, corticoide. Y la hidratación, porque sabes que puede desarrollar falla renal. Ya no te olvides entonces de esos manejos. Puede haber una reacción febril que no es hemolítica, ¿ya? Aquí también te vas a asustar porque la fiebre sube como quiere, más de 40 grados centígrados, así como asustarte 42, 44, de la nada. Y tú tocas al paciente, está así, como dicen, ¿no? Las licenciadas, está hirviendo en fiebre, ¿no? Y obvio que te va a hacer una taquicardia, disnea secundaria, la misma fiebre, ¿no? Va a presentar vómitos, cefalea, todo eso, ¿no? En este caso, esta reacción febril, que no es hemolítica, se debe sobre todo a los anticuerpos que van contra los leucocitos. Te decía, ¿no? Que todo lo que es leucocitos y proteínas, sobre todo, se asocian a fiebre, ¿ya? Pero no es hemolítica. Entonces, en este caso, como no es hemolítica, no tienes por qué dar corticoides. Lo único que tienes que hacer, como su nombre aquí ya te lo está diciendo, dar antipiréticos y mejor si es en horario, ¿ya? Por la misma fiebre el paciente se puede deshidratar, entonces también está adecuado que lo hidrate, ¿ya? Eso. La urticaria, o lo que también nos da miedo, ¿no? La reacción anafiláctica. La urticaria es más llevadera. Aquí solamente va a presentar tu paciente prurito, enrojecimiento, rash, de pronto vas a ver unas placas eritematosas, ¿no? Esto es más por los anticuerpos de tipo IgM, ¿ya? Y tal vez algunos alérgenos que hayan sido transfundidos. Por eso la persona que dona tiene que ser bien así tipificada. Se debe preguntar si no es alérgico a nada. Por ahí ha comido, antes de donar, alimentos que producen alergia, ¿no? Como el maní, la fresa, el chocolate, etcétera, ¿no? Y esa sangre a este paciente que había sido alérgico, peor, pues le exacerba, ¿no? Aquí, como su nombre lo indica, simplemente das antihistamínicos. Clorfeniramida puedes usar, cetirizina puedes usar, ¿ya? Aquí en la reacción anafiláctica es más grave. Aquí ya va a haber tos, sibilancias, estridor, lo más grave que no nos gusta, ¿verdad? Angioedema, ¿no? Porque aquí ya puede haber incluso una obstrucción, ¿no? Aquí el paciente ya tiene hipotensión, taquicardia, arritmia, esto sí ya es grave.
y sabes que cualquier reacción anafiláctica por cualquier otra causa, el paciente puede fallecer, ¿no? Entonces aquí sí usas todo. Aquí hidratas, aquí haces tus corticoides dosis altas en bolo, como te expliqué hace un momento, de la misma manera. Así también usas antihistamínicos en horario, todo tienes que aplicar, ¿ya? Y como ya habíamos visto anteriormente, se debe a anticuerpos antiinmunoglobulina A, sobre todo, que puede ser más aún si el paciente tiene antecedentes de que ha presentado reacción anafiláctica a otro tipo de medicamentos o alimentos, ¿no? La anafilaxia nada más, como tal, también es peligrosa porque el paciente tiene hipotensión y obstrucción de vías aéreas, sobre todo el edema laringio con broncoespasmo. Entonces aquí también el paciente puede fallecer. Por tanto, aquí das adrenalina, corticoides, todo. Aquí son otros factores, puede estar la inmunoglobulina A, puede estar las aptoglobinas, ¿no? La C4, sobre todo. Y peor si tiene antecedente de que ya presentó anafilaxia con otros componentes, otros medicamentos, ¿no? Y el TRALI que les decía, ¿no? El edema pulmonar agudo, donde vemos al paciente, ¿cómo lo vas a ver? Tú lo vas a ver así, con insuficiencia respiratoria aguda, va a estar con hipoxia, va a tener una fiebre así de la nada, hipotenso, va a estar taquicárdico. Y si quieres ver la placa radiográfica que te puede ayudar, aunque pocas veces lo hacemos en el momento, por la gravedad del paciente, se ve inmediatamente infiltrado en ambos campos pulmonares, se ve como fuera sobrecarga hídrica, ¿no? Esto es porque ha habido una transferencia de anticuerpos, ya lo habíamos dicho, ¿no? De los neutrófilos, ¿no? Sobre todo. Aquí también hidratas, utilizas también corticoides, aunque muchos dicen que no hay controversia, pero siempre te ayudan. Bueno, por lo menos a nosotros, piensa de que sí nos puede ayudar bastante, ¿no? Obviamente en el TRAL, y como es grave, tienes que detener la transfusión, y como es sobrecarga hídrica, tienes que usar diuréticos, ¿sí? Vamos a seguir con algunas más, chicos, y estamos acabando. La púrpura. La púrpura o la PTI que tú conoces no solo es por, como habíamos visto, reacción inmune, por bacterias, virus, enfermedades autoinmunes, no. También es porque hay anticuerpos que atacan a los antígenos plaquetarios. Consecuentemente va a haber una destrucción de plaquetas, ¿no? Tu paciente va a tener todo de un síndrome hemorrágico. ¿Qué tienes que hacer? Detener la transfusión y también puedes usar corticoides, ¿ya? En la contaminación bacteriana es todo como sepsis, ¿no? Fiebre, escalofríos, vómitos, diarrea, hipotensión y signos de choque. Entonces acá ya habíamos dicho por qué puede ser, ¿no? Ya sabes que la sangre es un cultivo, ¿no? Y puede producir esta contaminación dependiendo del manipuleo, habíamos mencionado. Aquí vas a tener que usar antipiréticos y también antibióticos, ¿sí? Dependiendo de lo que tengas en cultivo. Estos son los riesgos que se pueden estimar, un aproximado, nada más, ¿no? No es así una regla. Por ejemplo, en nuestro medio, ¿qué es lo que más domina? Es la fiebre y la urticaria, ¿no? Lo que más hemos visto, además de la hemolis. Lo demás puede no suceder y depende también del medio, las características del banco de sangre, el personal que está capacitado, todo influye. Eso es todo, chicos. Espero que no se hayan dormido. Este es un tema así muy bonito, la verdad me gusta mucho y es de preocuparse, les puede suceder, chicos, así que les sugiero que no solo lo lean, lo repasen para su examen, sino también puedan, qué sé yo, memorizar por lo menos la clínica, signos, síntomas de cada patología y repasar qué tienen que, cómo tienen que actuar, ¿no? Ante estas reacciones post-transfusionales, ¿sí? Eso es todo, chicos. Gracias por su gran paciencia. Se ha cortado mucho mi señal, pero más bien lo hemos logrado.